Bueno, pues buenas noches a todos, bienvenidos a la revisión final. Estamos ya en nuestra cuarta semana, vamos a hacer preguntas y respuestas. El modelo que utilizamos es de preguntas de respuesta múltiples. También vamos a utilizar de llenar espacios con letras o conceptos y también ir como buscando parejas de los conceptos que se van a discutir. Tengan la libertad de participar sin ningún problema. Si tienen la respuesta, compártanla y vamos a ir leyendo. Si necesitan ayuda con la lectura, yo estoy acá. Vamos a ir leyendo las preguntas. Así que vamos a comenzar. Son preguntas bien diversas de todos los títulos que utilizamos para el aprendizaje de las pasadas 3 semanas. Bueno, esta es la primera. Les voy a dar la oportunidad que lean la pregunta que está en inglés y vean las opciones que están en inglés. Y si quieren contestarla, pueden contestarla. Caso contrario, yo puedo leerles la pregunta en algún momento. Vamos a ver la primera. Te dice, le voy a leer la pregunta. Dice, el sitio de pulso utilizado para medir la presión arterial en el antebrazo es, tenemos la opción uno, femoral, temporal, braquial o poplitea. Ya, ¿Cuál creen que es? ¿Uno, dos, tres o cuatro? la 3. Número 3. Sí, ¿verdad? Así es. Acá les pongo el diagrama de nuevo para que vean que en la revisión que tuvimos hace más o menos 2 semanas, vimos que el estudiante de medicina tomó la presión arterial en el antebrazo, él palpó la arteria braquial en la zona antecubital y posteriormente colocó ahí el estetoscopio, ¿verdad? Entonces, esa es la arteria braquial. Correcto. Vean esta otra que dice, el modelo de fiebre que tiene la característica que se eleva, pero en algún momento podría retornar el valor a un valor normal o en casos extremos también podría bajar del valor normal, pero luego incrementar nuevamente. Ese tipo de, de fiebre, ¿cómo lo conocemos? Acá se los dejo. Oh, perdón. Remitente, intermitente, continua o la A dice comienzo, onset. Pues es la intermitente. La intermitente, que sería esta acá, ¿verdad? Que tiene la característica que podría subir sobre la base y luego fluctuar y en Ajá. algún momento del descenso llegar al valor normal o aún abajo del valor normal y luego presentaría otro incremento y subir nuevamente. Esa es la intermitente. La continua, si ustedes ven, es muy similar a la remitente. Continua y remitente se parecen, con la única diferencia que la remitente tiene las fluctuaciones más grandes que la continua, que son fluctuaciones pequeñas, pero nunca ninguna de las dos regresa al valor normal. Traten de conocer la característica de las fiebres y conocer también el gráfico. Si vieran el gráfico, se orientan de qué se trata o si vieran la descripción escrita, poderle encontrar como un pareja. Si esto fuera un A, B, C, encontrar la pareja. Es la intermitente, ustedes la contestaron ya. Vean esta que dice.
¿Cuál es otro nombre para el marcapaso del corazón? Como que es el marcapaso fisiológico, el marcapaso natural del corazón. Las opciones son el nodo SA, el haz de His, el nodo AB o las fibras de Purkinje. La A. La A, el nodo AB. Si ustedes ven este dibujo, van a ver que en el lado superior derecho, en el atrio derecho, es donde encontramos los dos nodos importantes. El SA, que es el nodo sinoatrial o sinosal, que está a la entrada de la vena cava superior, en la parte superior del atrio, en el techo. Y el otro es el AB, el atrio ventricular, que se encuentra en la parte inferior del atrio derecho, en lo que se conoce como el piso del atrio. Entonces, estos dos son los dos nodos del atrio derecho, pero el que se le conoce como fisiológico o el marcapaso del corazón, ya que tiene como que la prioridad sobre los demás, que tiene una frecuencia de entre 60 y 100, es el nodo SA. Vamos a la siguiente pregunta que dice, ¿cuáles son las primeras tres precordiales en el electrocardiograma? ¿Cómo se llaman las primeras tres precordiales? C. La C, ¿verdad? Que es la B1, B2 y B3. Las precordiales también se le conocen como electrodos de pecho y vienen del B1 hasta el B6. La ubicación ustedes se han de recordar. Para este propósito tenemos como referencia el esternón, el cuerpo del esternón que está acá y los espacios intercostales. Los espacios intercostales que nos interesan son el cuarto espacio intercostal y el quinto espacio intercostal. Una vez ya sabemos esas ubicaciones, los dos primeros precordiales van en el cuarto espacio intercostal, con la única diferencia que el B1 va a la derecha del esternón y el izquierdo a la izquierda del esternón. Luego ya nos movemos al quinto espacio intercostal, en donde tendremos la línea que cruza, que viene de la línea clavicular media hacia abajo y cruza con el quinto. Ahí ponemos el B4. Entre el B4 y el B2 va el B3. Luego siempre en la misma quinta, pero en la línea axilar anterior a la entrada de la axila, el B5. Y en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar media, va el B6. ¿Ok? Siempre en lo que es el electrocardiograma, quiero que trasladen la letra A, B o C a los espacios que tienen acá a la derecha. Dice complejo QRS, onda T y la onda P. Lean la descripción de cada una, de la A, la B y la C. O si quieren, van leyendo letra por letra y vamos a empezar en la parte superior izquierda. Lean la descripción de la A y traten de ubicar acá donde la pondrían ustedes. En la A dice cuál onda en el electrocardiograma representa la depolarización atrial o contracción del atrio. ¿Será el QRS, la onda T o la onda P? La onda P. La onda P. Oh, La onda P. Entonces pondríamos la A por acá abajo. No tengo cómo escribir hoy.
No tengo cómo escribirlo, pero aquí sería la onda. La P sería la letra A. La B dice, ¿cuál de las siguientes ondas representan la contracción del ventrículo? QRS, QRS, tenemos la A aquí y la B acá. Entonces nos va quedando la C en esta zona que dice cuál representa la relajación del ventrículo, que sería cada onda. Entonces, eso es correcto. Ahora tenemos la onda P, que es la primera. Venimos con una línea isoeléctrica acá. Vean este dibujito de la mano derecha. Viene una línea plana isoeléctrica y la primera deflexión que vemos es la onda P, que sería la contracción del atrio. Y también dicen que la primera mitad de la P, o sea, el ascenso de la onda, es la contracción del atrio derecho. Y la parte inferior de la onda es la contracción del atrio izquierdo. Le doy una pausa acá muy pequeñita de milisegundos cuando ya el impulso se mueve hacia la zona del septum y tenemos ya que ingresa a la zona del complejo QRS y se forma la primera QR, que es la punta hacia arriba, y la S, la profundidad del complejo acá. Y luego tenemos una pausa de nuevo antes de que el atrio, perdón, el ventrículo se relaje. Vean esta otra que dice, a ustedes les dicen que el electrodo B2 se cayó y necesita ser puesto en su lugar nuevamente. ¿Dónde usted colocaría ese B2? La descripción del A, B, C o D. A, La A, cuarto espacio intercostal a la izquierda del esternón. Es correcto, ¿verdad? Vamos a verlo ahora en una imagen. Ya con la otra vez vimos que a la izquierda del esternón, en la cuarta espacio intercostal, tenemos el B2. En esta fotografía se ve un poquito mejor la colocación de los seis, B1, B2, B3, B4, B5 y B6 de las precordiales o electrodos de pecho. Si ustedes ven, la B1, la B5 y la B6 son vistas del corazón bien lateral izquierdo, muy laterales. La B1 y B2 son anterosectales y la zona de las B3 y B4 son también anterosectales. Entonces son vistas de cara a cara, por así decirlo, ¿verdad? Face to face, cara a cara. Si ustedes ven el niño, casi que le ponen las mismas posiciones al niño. Hay una excepción que a veces se menciona en algunos libros, se las voy a detallar para que la tengan en mente. Se dice que para desplegar o representar apropiadamente el potencial ventricular derecho, el electrocardiograma de los niños, si fuese necesario, aquellos niños menores de 5 años, se puede incluir lo que se conoce un electrodo alterno, que se le conoce como B4R, en el lado derecho del pecho del niño, en la posición análoga de la B4 en el lado izquierdo. Si ustedes recuerdan, la B4 al lado izquierdo es la línea que cruza la línea clavicular media con la quinto espacio intercostal. Entonces, casi en la misma posición, pero el lado derecho pondríamos lo que se conoce como electrodo alterno, B4R, que si lo ven acá en este dibujo, saldría en la misma posición del B4 izquierdo, pero en el otro lado, la contralateral. El propósito es que se se visualice con mayor capacidad y potencial del ventricular derecho. Vean ahora esta que habla también del electrocardiograma, pero nos habla de lo que son las frecuencias cardíacas. Dice el siguiente, ¿cuál es la forma más rápida
y fácil para calcular la frecuencia cardíaca. Sería la forma más rápida y fácil. Tenemos la onda P, el método de los 6 segundos, que sería el del 2, el método del 1500 y el método del 300. ¿Cuál cree usted que sería el método más rápido y fácil para sacar la Número frecuencia? 2. La número 2, la de los 6 segundos. Sí, ¿verdad? Sí es. ¿Cómo haría usted para sacar el método de los 6 segundos? El nombre del método nos ayuda un poco a tener idea de cómo hacerlo, porque dice 6 segundos. Básicamente son en 6 segundos de tiempo. Lo único que yo voy a contar son las R's, que son esas puntas que se ven del complejo QRS, estas puntas, en 6 segundos de tiempo. Recordemos que cada cuadro grande mide 0,20 milisegundos en tiempo. 5 de ellos forman un segundo, 5 cuadros grandes, un segundo. Entonces, serían 30 cuadros grandes. No los voy a contar, pero desde que inicia acá en el lado izquierdo hasta que termina acá al lado derecho, hay 30 cuadros grandes, o sea, 6 segundos. Ya una vez yo sé cuánto hay en 6 segundos, cuánto me dedico a contar las R's y lo multiplico por el número 10 y me sale el valor estimado, ¿no? Que sería en este caso 80. Una forma rápida y fácil de sacar la frecuencia cardíaca. Método de los 6 segundos. Vean esta otra que dice, ¿cuántos electrodos se utilizan para encontrar las 12 vistas tradicionales del electrocardiograma? ¿10, 12, 8 o 6? A. Ah, el 10, ¿verdad? 10, vamos a ver. Y estos son los que ya habíamos mencionado primero, con las primeras diapositivas, del B1 al B6. Y luego tenemos los dos de los miembros superiores y los dos de los miembros inferiores. Entonces, con 10 electrodos, nosotros vamos a obtener 12 vistas. ¿Y cuáles son esas? Son del B1 al B6 y luego tenemos la uno, 2 y 3 y tenemos la ABR, ABL y ABF. Ya luego les voy a mostrar yo en un electrocardiograma, un pedazo de papel de electrocardiograma, cuáles son las vistas. Estas son las ubicaciones de nuevo. Ahora, le quiero mostrar esto que está enseñándose ahí, que solamente se ven 3 electrodos, no los tradicionales 6 que ponemos para el electrocardiograma. Y esto es para clarificarles a ustedes. En, en el cuidado de la salud, usualmente vamos a utilizar 10 electrodos para obtener 12 vistas. Pero cuando estamos monitorizando un paciente, no necesitamos tantos electrodos. No es necesario, sino que solamente se utilizan 3. Si es monitoreo, digamos que un paciente ya está ingresado en un hospital, en un área de telemetría, y yo solamente quiero estar viendo en una pantalla en la estación de enfermería que la enfermera tenga vista de lo que está pasando en el electro, se utilizan tres electrodos. Esto lo podemos usar en áreas de preadmisión, en las zonas de emergencia, en las áreas de telemetría en un hospital ya ingresado un paciente.
Entonces solamente vamos a colocar tres. ¿Dónde se colocan? Se coloca el primero en la parte superior derecha del tórax, el otro en la parte superior izquierda del tórax y el otro se pone en la parte inferior izquierda del tórax. Con estos tres electrodos yo logro obtener las tradicionales vistas uno, 2 y 3. Las bipolares uno, 2 y 3. ¿Ok? Entonces, este colocado en la parte inferior izquierda toma la posición de la pierna izquierda, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, con este es suficiente para que obtengamos vistas bipolares. Ahora vean esta otra pregunta que dice, ¿cuál es el proceso en el cual utilizamos cepillos para lavar y remover restos de sangre o tejido de aquel equipo instrumental quirúrgico que sea reusable? Por ejemplo, tenemos pinzas de metal, tijeras de metal y necesitamos reusarlas y colocarlas en la esterilización, esterilizarlas. ¿Cómo se llama ese proceso de utilizar detergente, agua y cepillo? Se llama asepsis, desinfección, sanitización o esterilización. La C. Sanitización, sí, ¿verdad? Cuando ven acá a esta persona que está sacando instrumental de una caja para cepillarlo y limpiarlo, se llama sanitización porque se utiliza cepillo. ¿Por qué utiliza cepillo la encargada de limpieza acá? Porque cuando ya una pinza se secó, porque digamos que la usaron en la mañana, la colocan en un contenedor rojo para transportarla posteriormente a esterilización, la sangre se seca. Si hubiese algún tejido que mordió una pinza, se seca también, pero queda pegado al metal. Entonces la única forma de esterilizarlo, de meterlo a un autoclave, es si yo antes lo limpio con un detergente y un cepillo. Ya una vez yo le saqué todos los restos de sangre o tejido que haya estado adherido, ya está listo esa pinza reusable para colocarse en una bolsa especial y meterlo a esterilización en un autoclave. Vamos de regreso a lo que es el electro. Dice, el método más exacto para medir la frecuencia cardíaca es la onda P, el método de los 6 segundos, el método de los 1500 o el método del 300. En este caso ya no le estamos preguntando fácil y rápido, sino que el más exacto, si pudiésemos. Podría ser por la onda P. Más exacto, la onda. Ok, vamos a ver. El de los 1500. Recuérdese que la onda P, lo único que me da es el significado, la Ujú. contracción del atrio. Solo eso. Onda P, contracción del atrio. Complejo QRS, contracción del ventrículo. T, relajación del ventrículo. Si ustedes ven en las tres ondas que ya mencioné, está lo que sucede en un ciclo cardíaco. Contracción del atrio, P. Contracción del ventrículo, QRS. Relajación del ventrículo, se está llenando, P. Ahora, el método de los 6 segundos ya lo vimos hace un momento que dijimos que era el más rápido y fácil. Probablemente también lo sacamos de nuestras opciones. Y solo nos van quedando el 1500 y el 300. Vamos a ver cómo hacemos el del 1500 para recordarles. El método de los 1500, básicamente lo que yo necesito es el número de abajo. Es una fracción, ¿verdad? 1500, vamos a tener una rayita para que decir que lo vamos a dividir en algo que va a colocar usted acá.
¿Qué es lo que coloco en esa zona? Siempre que veo el electro, veo una onda P, una onda QRS, un complejo QRS, y me fijo dónde está la R de inicio. Entonces yo digo, esta va a ser mi R de inicio y la siguiente que observe va a ser mi R de final. Entonces, cualquier cosa que quede entre estos dos espacios, entre el intervalo RR, yo lo voy a contar, los cuadritos pequeños, y el número que yo encuentre me va a servir para dividir el 1500. En este caso, yo le puse los números acá. Entonces sería básicamente 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Entonces ese 30 yo lo transporto hacia esta zona, que sería mi dividendo, y ya hago la división y me sale 50 por minuto, ¿verdad? Es un valor por abajo de 60, por ende yo lo considero bradicardia. El 1500 es el más exacto. Vale, vamos a cambiar un poquito a la parte de anatomía, siempre del corazón. Y esta pregunta dice lo siguiente. Seleccione una respuesta correcta, dice. Del atrio derecho, la sangre se mueve del atrio derecho, o sea, de arriba hacia abajo, al ventrículo derecho. Y para llegar a esa zona del ventrículo derecho ha pasado por un orificio en el piso del atrio derecho que tiene una válvula. Esa válvula tiene un nombre. ¿Cómo se llama esa válvula? ¿Se llama aórtica, tricuspidia, pulmonar o mitral? La B. Tricuspidia. Sí, ¿verdad? Sí se llama la válvula en el lado derecho que está entre el ventrículo y el atrio derecho. Si ustedes ven acá, la pregunta les está haciendo esta acá, la tricuspidia. Cualquiera de las válvulas, el propósito de ellas es prevenir que la sangre se vaya de regreso. Lo que quieren es mantener el fluido en una dirección, hacia abajo acá. Luego la válvula pulmonar que está acá también se abre, la sangre pasa y va hacia los pulmones. Estos son los troncos principales pulmonares izquierdo y derecho. Igualmente la aórtica, acá del lado izquierdo, en el ventrículo izquierdo, tiene una válvula aórtica. Y la mitral, que sería la que está entre el ventrículo izquierdo y el atrio izquierdo. Entonces, todas tienen como función que no regrese la sangre hacia atrás. Podría suceder que en algún momento sí pueda regresar porque la válvula está insuficiente, quiere decir que no se cierra bien y permite reflujo. O también puede pasar algo que no se abre bien y hay un movimiento de remolineo al momento de pasar y se hace un soplo. Vamos a ver esta otra pregunta que cambia un poquito hacia signos vitales y dice un asistente médico clínico está tomando el pulso a un paciente por 30 segundos y le encuentra irregularidad. ¿Cuál es lo siguiente que él tiene que hacer? Si usted está haciendo un toma de un pulso y le toma el pulso y le siente una irregularidad en el pulso que va muy rápido o muy lento o no lleva ese ritmo que usted esperaría, ¿qué hago? La A dice, le tomo la temperatura al paciente. La B dice, tomo el dato del pulso que me di y lo pongo en el cuadro del paciente. Después dice la C, lo cuento el pulso en un minuto o le tomo la presión arterial al paciente. C. Sí, se lo toma por un minuto. Esa es la opción más correcta, ¿verdad? La que tenemos que hacer. Toda vez que usted encuentre un pulso irregular,
ya sea que lo palpe o lo escuche a través de un estetoscopio, la opción que sigue es, mejor lo tomo por un minuto, porque el 30 segundos solamente lo multiplico por 2 y me da un dato, pero si es irregular, muy rápido o muy lento o no lleva ritmo, mejor me lo tomo por un minuto completito. Si usted ve esta foto, está tomando un pulso radial y lo toma por un minuto. Vamos a ver acá las venas de la mano para, para hacer un repaso de estas venas de la mano. Entonces, traten de buscarle lugar acá a la letra A, B, C y D. Empecemos con la A. ¿Dónde creen ustedes que pondrían la letra A en base al nombre que ven acá? ¿En la basílica, en la dorsal metacarpal, en las digitales o en la cefálica? Si ustedes se ven la mano que tienen y pongan la palma de la mano contra la mesa que está frente a ustedes, o si no tienen una mesa, póngansela sobre la pierna derecha con la palma hacia abajo. Esa zona que están viendo, las venas que ven ahí bien, algunas personas se ven bien fácil, bien saltadas, sería la A. ¿Cómo se llaman esas venas? La A sería la dorsal metacarpiana, profesor. Dorsal metacarpiana, entonces la pondríamos por acá. Ahora la B, Dorsal digital. digital, por acá, correcto. Y la C y D, ¿cuál La sería C la es cephalic vein. Cephalic vein y la D es la basilic vein? Sí, ¿verdad? Así es. Esas son las venas de la mano con vista de la parte dorsal o de parte de atrás. Si ustedes ven acá, están tomando y ya canalizando una dorsal metacarpal con una aguja número 25 en alas de mariposa. Y pueden ver acá que ya está pasando sangre para ser coleccionada en el tubito, ¿verdad? Bien, esta otra pregunta esta pregunta es de OSHA. Yo no la mencioné durante la clase porque se las quería poner de pregunta, pero voy a aprovechar, extenderme un poquito en la respuesta como una revisión de lo que es las infecciones nosocomiales. Entonces, las infecciones nosocomiales son parte de la que es la OSHA, ¿verdad? Ahí tenemos las nosocomiales, la OSHA tiene también las oportunísticas, las otras valores, pero dice acá la neumonía asociada a un ventilador. ¿Es qué tipo de infección? ¿Nosocomial, aguda, latente, oportunista? A, Nosocomial, ¿verdad? ¿Qué entiende usted por una infección nosocomial? que fue adquirida en el hospital, en el centro de salud. Es adquirida en el hospital. Entonces, se le conoce también como infección asociada al cuidado de la salud. Son infecciones que se adquieren durante el proceso de recibir cuidado de salud y que no estaba presente en el momento en que el paciente fue ingresado o admitido al hospital. Ellas también pueden ocurrir en diferentes áreas de la entrega de salud, de cuidado de salud. El más clásico que ustedes van a escuchar son los hospitales, pero también podrían pasar en sitios de cuidado largo, como centros de rehabilitación. Muchos pacientes salen de los hospitales a centros de rehabilitación porque no hay mucha seguridad que en la casa los van a cuidar bien, porque probablemente los familiares trabajan y no tienen quien se quede con esa persona en la casa. Y esa persona necesita tal vez más cuidado para movilizarse o rehabilitación como terapia física, terapia ocupacional, todo eso. Entonces podría ser un centro de largo cuidado.
También podrían ser en sitios ambulatorios, ¿verdad? Cada vez que el paciente llega a una zona de cuidado de salud. Y también incluyen infecciones ocupacionales. Entonces, los cuatro tipos que el CDC, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos, categoriza como infección adquirida en un cuidado de la salud o nosocomiales, son cuatro. Una de ellas es la pregunta, las neumonías asociadas al uso de un ventilador. Me voy a pasar a la siguiente, para que vean aquí el dibujito. Esta que ven acá, paciente que tiene un ventilador, podría asociarse a una neumonía adquirida en un centro de cuidado de salud. También tenemos las que son asociadas, me voy a ir para arriba, a catéteres urinarios, ¿verdad? Infecciones del tracto urinario asociado a catéteres, a sonda Foley. Y luego tenemos también otras que son sitios de cirugías, también se podrían infectar durante una estancia hospitalaria. Y por último tenemos las infecciones asociadas a líneas centrales, que se pueden poner, la línea central se puede poner en la zona de la yugular, en el cuello, yugular, o en la zona de los hombros, las subclavias izquierdas y derechas. Igualmente las yugulares, ¿verdad? Puede ser una yugular izquierda o yugular derecha, cualquiera de las dos. Tenemos otras líneas centrales, pero son periféricas, que se pueden poner en los miembros superiores. Entonces, recuérdense que estas son las cuatro tipos de infecciones nosocomiales asociadas al cuidado de la salud. Líneas de vía urinaria, catéteres, sitios quirúrgicos, líneas centrales y líneas asociadas a ventiladores mecánicos. Vean esta que se la voy a leer. Dice, eh, un- una prescripción de un paciente dice lo siguiente, que se debe tomar HS. Significa que esta prescripción o la tableta que viene en esa prescripción se tiene que tomar antes de las comidas, una vez al día, dos veces al día, tres veces al día o al momento de acostarse. La número 5. HS. Número 5, correcto, así es, ¿verdad? Aquí les pongo yo algunas abreviaciones que probablemente van a ver ustedes en una prescripción de un medicamento. Por ejemplo, BID dice, BID dos veces al día. TID, TID tres veces al día. QUID cuatro veces. Y cada vez que ustedes vean la HS o QHS, QHS, quiere decir que se va a tomar al momento de acostarse, antes de ir a la cama, antes de ir a dormir. Luego tenemos el AC, antes de la comida, PC, después de la comida, y la PO, vía oral. Entonces le puse aquí un ejemplo en el cual un doctor podría escribir. Dice, una tableta PO, QUID, PC y HS. Eh, Una tableta vía oral, cuatro veces al día, después de comer y antes de dormir. O sea, cuatro veces después de comer, podría ser hasta los snacks incluidos, y el antes de dormir. Entonces, si ustedes ven, esto sirve como para hacer la línea más condensada, más chiquitita, y entendiéndose por las abreviaciones qué quiere decir el doctor. Vean esta que dice, un paciente se le ha dicho que se revise su glucosa, su nivel de glucosa, todos los días preprandial. ¿Qué significa eso? Antes de las comidas, en ayuno, después de comer o antes de ir a dormir.
La número uno. ¿Verdad? Antes de las comidas. Correcto, ¿verdad? Casi siempre los médicos les pueden dejar a un paciente que se monitoree la glucosa, el nivel de glucosa, antes de las comidas, porque algunos de ellos podrían ser que tienen indicado el uso de insulina antes de las comidas. Pero para no hacerlo a los ciegos, se le dice que se tome la glucosa y dependiendo de eso, puede hasta saltearse la dosis esa de insulina, ¿verdad? El aditivo sodio citrato. Vámonos para la flebotomía, así de manera rápida. Dice, el aditivo sodio citrato se encuentra en un tubo de color rojo, lavanda, verde o azul claro o celeste. El número 4. Número 4, el celeste. Correcto. El sodio citrato es el aditivo que vamos a encontrar adentro del tubo celeste y que funciona como un anticoagulante. Sodio citrato es celeste. Para hacer un recordatorio, en el de color verde vamos a tener heparina, en el de color lavanda vamos a tener el aditivo aquel ETA, EDTA, ETA, y en el rojo no requiere aditivo, el rojo. Vean este que dice, ¿cuál agencia regula las sustancias controladas? Por ejemplo, las anfetaminas, el lorazepam, todos esos medicamentos que son controlados, el oxicodona, el Demerol, el IRS, la DEA, la OSHA o FEMA. Dos. La DEA. Sí, ¿verdad? Así es. La DEA clasifica los medicamentos controlados en 5 categorías, que va del 1, 2, 3, 4 y 5. La categoría inferior, la número 1, son aquellas sustancias que no tienen uso médico. Entonces, drogas, sustancias o algunos químicos que se usan para hacer drogas es que están clasificados en 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esa categoría depende del uso aceptado médico que una droga podría tener. O también depende del potencial de dependencia que puede causar o el potencial de abuso que pueden tener los pacientes sobre ella. Entonces, Eh, algunas clasificaciones de abuso se determinan con los factores de clasificación de números bajos. Por ejemplo, el esquema 1, que es el que está aquí arriba, que les dije que no tiene uso médico, además de no tener uso médico, son, son drogas que tienen un alto potencial de abuso y dependencia, de crear una dependencia física y psicológica en los pacientes o en los individuos. Entonces, los demás van disminuyendo en ese potencial de dependencia. Por ejemplo, la clasificación 2 tiene potencial de abuso alto, pero de alguna manera tiene algún uso médico. Por ejemplo, algunos de ellos se utilizan para el tratamiento de dolores severos. El Adderall se utiliza para el déficit de atención y la hiperactividad, el ADHD. Muchos pacientes sin este medicamento probablemente no serían tan efectivos en lo que hacen, no podrían trabajar porque el tiempo de atención es muy breve y no podrían funcionar muchos de ellos. Entonces se ve la necesidad que los psiquiatras les recetan Adderall, que son anfetaminas, a pesar de estar en el esquema 2 que es alto potencial, ellos lo necesitan. Luego tenemos el 3 ya de menor abuso, de moderado a bajo. Ahí tenemos algunos medicamentos que usan algunos dentistas, como el Tylenol con codeína, ketamina. El número 4 tiene bajo potencial de abuso y dependencia. Ahí tenemos algunos medicamentos conocidos, que tenemos el Valium, el Tramadol,
el Ativan, que tenemos como el lorazepam, todos esos benzodiazepinas. Luego tenemos los número 5 que tienen el menor potencial de uso. Ahí tenemos algunos medicamentos que se utilizan para el control de la tos y algunos antidiarreicos como el Lomotil. Entonces, los médicos cuando reciben una eh, autorización de la DEA para recetar controlados, van de la clasificación del 2 al 5, ¿verdad? Porque el uno no tienen uso médico, entonces ahí tenemos la marihuana. Bueno, la marihuana ahora en algunos estados son ya puesto de uso médico, pero algunas, por ejemplo, el LSD, la heroína, la metanfetamina, todo eso son no uso médico. Cuando ven este símbolo, ¿ustedes de qué se recuerdan? ¿Qué significa ese símbolo? ¿Significa riesgo biológico, riesgo químico, riesgo de cortadura o riesgo radiactivo? Este. A uno. Riesgo biológico. Así es. Recuérdense que el riesgo biológico tiene que ir con este pictograma, este que está acá. Algunas veces van a ver que cambia el fondo, el color. En este caso aquí es amarillo, pero podría ser que sea rojo, color naranja. Puede ser que cambie el color, pero no el símbolo. Este símbolo es universal, recuerden. Aquí les dejo algunos comentarios con respecto a esto. Por ejemplo, contenedores de color rojo como este, que son como contenedores que se pueden colocar agujas, ampollas, vidrios quebrados, hojas de afeitar, grapas, trócares que son puntudos, alambres guías o algún objeto cortopunzante como podría ser una hoja de bisturí, una cureta, van acá. Ahora, los que tienen bolsas, que son para contenedores de productos, desechos infecciosos, productos sanguíneos, como podrían ser plaquetas, restos de albúminas, todo eso. Equipo de protección contaminado, equipo de protección personal contaminado, tubos de endovenosos, plaquitas de cultivo, Petri van en este, ¿verdad? Entonces, para que vean la diferencia. Acá les dejo el de radiación. Usted ve un poquito distinto al pictograma del riesgo biológico. Tóxico, alto voltaje y área de marcapasos, que no pueden entrar ahí, ¿verdad? Como puede ser un área de resonancias magnéticas, no puede entrar alguien con un marcapaso. Esta pregunta dice, ¿cuál de las siguientes es el método de identificación más apropiado antes de que un paciente se le haga una flebotomía? ¿Qué le preguntaría a usted? A ver. Su nombre completo y fecha de nacimiento. Sí, ¿verdad? Eso lo hemos visto en un montón de videos que les pasé, que es lo más rápido. Nombre completo, fecha de nacimiento. Siempre que van a platicar con alguien, antes de empezarle a preguntar cosas, siempre tomen una pausa y díganle, antes de comenzar a hablar con usted, por favor, dígame su nombre completo y su fecha de nacimiento. Ya una vez él les diga y es correcto, ya entonces ustedes ya pueden comenzar la entrevista tranquilitos. Ahora, tenemos este otro que dice lo siguiente. Sin un activador de coágulo, la sangre completa típicamente se coagula en ¿cuántos minutos? Acá pongan ustedes un número de acá, de 60 a 90, de 5 a 10, de 30 a 60 minutos o de 1 a 2 minutos. C. De 30 a 60, de media hora a 1 hora. Es de 1 hora a 1 y media. Ok. Sin un activador de coágulo, la sangre de hora a hora y media se coagularía de forma natural. El activador de coágulo es una sustancia que se le agrega
al tubo colector de sangre y nos ayuda a acelerar el proceso de coagulación. O sea, esto permite que haya una separación más rápido, ya sea de suero o plasma, de las células sanguíneas, cuando ya se van a separar en una centrífuga. Y esto lo hacemos con el propósito de agilizar, acelerar las pruebas diagnósticas. Entonces, esto puede tomar 90 minutos, pero yo le pongo el activador de coágulo y lo hago más rápido. Y ya puedo realizar la muestra y el diagnóstico de lo que me interesa. Algunas pruebas son rápidas porque le urgen al doctor tener la respuesta. No se puede estar esperando hora y media o una hora, sino que la quiere más rápido. Entonces se le pone un activador de coágulo. Entonces no olviden, de 60 a 90 minutos. La temperatura timpánica significa que la temperatura del cuerpo se fue tomada en qué zona, en el recto, la membrana timpánica, o lo que se conoce también como el tambor del oído, en la frente o en la axila. Dos. Acá. Entonces, la ventaja que tiene la medida en el oído es la rapidez. O sea, de más o menos de 1 a 2 segundos logramos obtener una lectura del oído, especialmente en niños que son bien inquietos, como acá ven a este niñito que le están tomando la temperatura en su oído, o personas que están en estado confusional y no se quedan quietos. Entonces, la lectura en el oído sería una opción bien rápida y nos está reflejando la temperatura central. Que recuerda que yo le dije que la temperatura central es la que nos interesa porque son de cavidades que no varían de manera rápida, sino que si yo encuentro una fiebre en una zona de temperatura central, tengo que ponerle atención que no estamos frente a una situación fácil, ¿verdad? Sino que algo está pasando. ¿Qué es lo que pasaría si el torniquete es dejado en el brazo por mucho tiempo, muy largo el tiempo, antes de quitar o antes de sacar la sangre? Dos. Hemólisis. Mm. No, hemólisis. Es hemoconcentración. Acuérdense que la hemólisis está más relacionada al tamaño de la aguja. Si la aguja es muy delgada, como podría ser una aguja número 25 y de ahí para arriba, 27, el lumen o el interior de la aguja es tan pequeñito que va a destruir algunos glóbulos rojos que pasen por él. Hemólisis. Hemoconcentración se podría dar cuando el torniquete se deja mucho tiempo, más de un minuto. Entonces no olviden que yo quiero tener el torniquete un minuto o menos, si es posible menos de un minuto. Entonces, torniquete, tan pronto yo vea que la sangre ya empieza a pasar hacia el tubo colector, ya es el momento de que yo, con una mano, jalo la, uno de los extremos del torniquete y se tiene que separar, ¿verdad? ¿Cuál es el número recomendado de aguja para la flebotomía? Seis. Número 6 sería el número 21. Sí, ¿verdad? Ese es. Para que vean acá, los números grandes son delgaditos. Si ustedes ven acá, son bien delgaditos, 27, todo eso. Y los números de menor cuantía, como pueden ser 16, 18, son agujas más gruesas. O sea, el lumen, el más grande, el interior de la aguja es más grande. A medida el número es más pequeño y el número más alto es más delgadita. Esta pregunta es sobre lo que es el HIPAA, que es básicamente cómo tratar a un paciente, ¿verdad? Entonces dice, si el asistente clínico médico está en una llamada telefónica cuando un paciente llega a la clínica, ¿cuál sería una manera profesional de hacerle saber que ya usted lo vio al paciente? Dice,
le pide a la que está en la llamada que si puede esperar y le ofrezco ayuda al que va llegando. Dos, dice, le digo al paciente que tome asiento. De acá a la tres sería, me levanto y finalizo la conversación en la parte de atrás de la oficina, como que me voy para atrás. Y la cuatro dice, le doy al paciente que va llegando una forma de registración para que la llene. Es con el paciente que va llegando a la clínica. La opción sería la número dos, ¿verdad? Decirle al paciente que tome asiento. Recuérdense que todo paciente tiene el derecho, o tenemos derecho, porque también en algún momento nosotros somos pacientes, a que se nos dé un trato cortés, amable, cada vez que llegamos a la oficina de un doctor o un proveedor, independientemente de de nuestro estatus social o económico. Eso es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Entonces, si una persona que está en la zona de recepción de una clínica, se espera de ella de que debe de saludar a los pacientes tan pronto le sea posible. Entonces, también significa de que en algunos casos, si la persona está atendiendo una llamada, sería muy poco cortés de ella cortar la llamada por atender al que va entrando, porque ya tiene una persona en atención al cliente, que es la con la que está hablando. Podría ser que solamente le haga saber al que va entrando, saludarlo con su mano o con su mano moverle y decirle que ya lo vio. Y ustedes ven acá, en esta fotografía, de una manera bien sutil, la persona está hablando por teléfono y le hace saber a la otra persona que la espere, ¿verdad? Todo el mundo entendemos que ahí nos están diciendo que se espere un momento, ¿verdad? Entonces, además de que se espere, le puede decir que se espere y de manera también con su mano le podría decir que así se siente y luego la va a atender. Esa es la forma más para no dejar a la persona que en la llamada a media conversación, que sería también una atención poco cortés, dejar a alguien a media conversación y esperando. Esta pregunta dice, durante una venopunción, ¿cuándo se le puede poner el dispositivo de seguridad a la aguja? Las opciones son, la uno dice, antes, justo antes de ponerla en el contenedor de objetos con filo. La 2 dice, antes de comenzar el procedimiento. La 3 dice, después de haber etiquetado el espécimen. Y la 4 dice, después de haber retirado la aguja de la vena. ¿Cuándo creen ustedes que pondrían el dispositivo de seguridad? Es después de haber retirado la aguja de la vena, ¿verdad? Si ustedes ven estas fotografías, acá yo le puse se lo dibujé, pero tan pronto esto se llenó, ya le quitó el torniquete y me preparo para sacar la aguja de la vena. Con esta mano pongo una gasa 2x2, retiro la aguja de la vena y si ustedes ven con la misma mano, activo el dispositivo de seguridad colocándolo sobre la aguja y tengo que escuchar que haga el clic, ¿verdad? Clic. Eso significa que ya una vez el dispositivo esté sobre la aguja, el proceso es irreversible. Esto ya no se puede destrabar y esa aguja quedó permanentemente bloqueada. De ahí me aseguro yo que no me va a hacer ningún contacto con mi piel o con la de él y pinchar a alguien por accidente.
En ese momento yo me dispongo a echarlo al basurero de biodegradables, biorriesgo, perdón. Vean esta que habla de la punción de los niños. Dice, ¿cuáles serían las áreas límites aprobadas para realizar una punción capilar del talón? ¿En qué área del pie harían ustedes la punción? ¿En el área roja arriba, en el área amarilla o en el área azul por acá? En el área azul. En el área azul, que si la leemos acá, dice una línea medial al dedo gordo, por acá, medial al dedo gordo, y una línea lateral entre el cuarto y quinto dedo, por acá. Esa es, ¿verdad? Esa es la respuesta. Siempre que sea en la superficie plantar, tratando de evitar la parte media, que es donde está el hueso calcáneo acá. Trato yo de evitar el hueso calcáneo y me voy a las áreas laterales y mediales, que son las áreas más como gorditas, más de tejido blando, y la región plantar. Ahora, esta otra pregunta dice, los tubos colectores de sangre, dice, ¿se etiquetan cuándo? La uno dice, una vez que el flebotomista recibe la orden, antes de que el espécimen sea colectado, después que el espécimen fue colectado o durante el transporte al laboratorio. 3. Después del que el espécimen fue colectado. Sí, bueno. Entonces, pues, siguiendo con la fotografía, aquí yo saqué la aguja de la vena, pongo el dispositivo de seguridad, me deshago de la parte completa, el sostenedor de tubo y la aguja de dos puntas, me deshago de ella. Y en ese momento los tubos probablemente están en una bandeja acá en la mesa. Entonces, después de que ya colecté yo solamente lo que me tengo que asegurar es que la etiqueta que voy a poner sobre el tubo tenga los datos correctos de este señor que está acá. ¿Verdad? Si este señor yo sé que es, por decir algo, José López, y la fecha de nacimiento de él, porque me la acaba de decir hace un momento, verifico yo que aquí diga eso, José López, fecha de nacimiento, ya. Si es eso correcto, yo estoy en la libertad de poner la etiqueta en forma, recuerden si yo les dije, longitudinal y dejarla más o menos a un borde de 1 centímetro del color acá. No tengo que pasarme el color ni ponerla doblada en diagonal o transverso, sino que longitudinal. Y aquí pongo yo la fecha, la hora y mis iniciales. Ya con eso yo me quedo tranquilo de que la muestra se va a procesar correctamente. Vean, vamos a hacer dos preguntas para ir ya terminando. Dice, ¿quién es la persona en el hospital, en el ambiente hospitalario, que puede guiar a un paciente y a sus familias a conocer los recursos comunitarios disponibles una vez esta persona se ha dado de alta del hospital? El médico que la atendió, la enfermera del hospital, la trabajadora social o la secretaria. La C. La trabajadora social. Así es, ¿verdad? Todo hospital, todo piso de hospital donde hay una zona de encamados tiene una, dos, tres trabajadoras sociales. Muchas de ellas son enfermeras. Muchas de ellas son enfermeras, RN. Eso es lo que le permite al médico es que esta persona, si es una persona que necesita ir a una rehabilitación, a un centro de rehabilitación, la trabajadora social le va a ayudar a conseguirle uno cerca de su domicilio. O si necesita algún recurso, cuando sea dada ya de alta, ella se va a encargar de ponerle el recurso disponible a esta persona. Porque acuérdense también que el hospital no le conviene tener a un paciente por mucho tiempo ocupando una cama. Las camas son para los pacientes que necesiten la atención en un hospital
y tan pronto ellos ya estén en condiciones de recibir, por ejemplo, tratamientos vía oral o otras cosas, es el momento que ese paciente se vaya del hospital a un ambiente hasta más seguro para él, donde no va a haber riesgo de que no hay una infección nosocomial, ¿verdad? Que ya lo hablamos antes. Entonces se le pide a la trabajadora social que nos ayude a buscarle un área de rehabilitación y todo eso, y ellas son muy amables y consiguen eso. Vamos a hacer entonces una pregunta más para ir ya finalizando. Tenemos la siguiente, que dice, ¿por qué se le agrega un aditivo anticoagulante a un tubo evacuador? Para hacer que la sangre se coagule, para prevenir que la sangre se coagule, para diluir la sangre antes de la prueba o para convertir el tubo en estéril. B. B. Casi que estamos haciendo lo inverso del activador de tubo. ¿Se acuerdan que yo les dije que el activador de tubo, si no se lo ponemos, la sangre se va a tardar de 60 a 90 minutos? Este es un poquito lo contrario, ¿verdad? Lo que yo no quiero es que se coagule, que permanezca en un estado eh, líquido y así mando el tubo al laboratorio. El laboratorio, ya sea que yo se lo mande con un anticoagulante o no, ellos igual lo van a procesar poniéndole una centrífuga y separando la parte sólida de la sangre, que son las células sanguíneas, que en su mayoría son glóbulos rojos. Va a haber muy poquitas plaquetas y glóbulos blancos, casi 1% nomás. Y luego el flotante va a ser o suero o plasma. Si yo le agregué un anticoagulante, va a ser plasma. Si yo lo dejé que se coagulara, va a ser suero cuando se separen. Solo ahí cambia el nombre, pero también cambia el origen, ¿verdad? Acuérdense que en uno yo previne la coagulación con el anticoagulante para un tubo de plasma y en este no dejé que hubiese un anticoagulante en su interior, se coaguló, pero igual se separa cuando yo lo pongo en la centrífuga. Suero. Aquí significa que si se formó un coágulo, los factores de coagulación se gastaron y calcio se gastó también y otras cosas. Entonces, muchos laboratorios utilizan una muestra de suero para hacer las pruebas de diagnóstico y monitoreo de los químicos en la sangre, ¿verdad? De lo que queremos encontrar y saber el valor de esos, ya sea lo que estemos buscando. Entonces, así es. Bueno, llegaríamos hasta acá este día. El día jueves vamos a volvernos a reunir. Les voy a seguir preguntando cosas de electrocardiograma, un poquito más tal vez de electrocardiograma en la otra reunión. Vamos a hablar un Muy poquito bien. de resucitación cardiopulmonar también y Ok. del desfibrilador para que lo conozcan. Muy bien, profesor. Muchas gracias. Muchas Si alguien gracias. tiene alguna pregunta, gracias a ustedes y gracias, Buenas profesor. noches. Hasta el Nos veríamos próximo entonces. jueves.